El escalofriante pacto del patrón y el toro negro, un misterio maldito revelado del RANCHO en una remota aldea de México. El aire era pesado, denso como si la oscuridad hubiera tomado forma. Pablo, un joven agricultor, trabajaba en su rancho, luchando contra el sudor que se deslizaba por su frente. La luna llena iluminaba el campo, creando sombras que danzaban al ritmo del viento. Fue en esa noche dantesca, bajo el cielo estrellado, cuando escuchó murmullos que llegaban de la casa de sus vecinos. Palabras temerosas, cautivas entre susurros. El patrón del rancho vecino había hecho un pacto oscuro, uno que incluía al temible toro negro que solo aparecía en este tipo de noches. Un escalofrío recorrió la espalda de Pablo. La leyenda del toro negro era conocida, una criatura monstruosa que traía desgracia a todo aquel que osara desafiar a su amo. El patrón, un hombre de mirada fría y control absoluto, era respetado y temido. Las advertencias de sus padres resonaron en su mente. No te acerques a él, no es un hombre común, le habían dicho. Pero la desesperación por mejorar la vida de su familia comenzó a consumirlo. Un día, el patrón lo llamó a su granja. Su voz era un veneno dulce, ofreciéndole ayuda a cambio de una alianza. Pablo, cegado por la necesidad, aceptó. Sin embargo, la oscuridad se hizo más palpable cuando su hermana, su única compañera, desapareció tras visitar al patrón. La aldea susurraba, el miedo impregnaba cada rincón. Dicen que quienes desafían al patrón nunca regresan, palabras que se sentían como dagas en el corazón de Pablo. Mientras él seguía con su vida, el temor se apoderó de él. Cada vez que cerraba los ojos, veía a su hermana, la angustia en su rostro, llamándolo. Una noche, mirando al bosque que bordeaba su rancho, vio un par de ojos negros brillando con una intensidad antinatural. Su corazón latía rápidamente, debía investigar. Con cada paso, el suelo parecía cobrar vida, crujía bajo sus pies como si el mismo bosque intentara advertirle. La corrupción había echado raíces profundas. Los guardianes de la ley, cómplices del patrón, disfrazaban el miedo de los aldeanos en una falsa seguridad. Las miradas de sus vecinos se volvían esquivas, llenas de desesperanza, y sus murmullos en las esquinas hablaban de un ciclo de sacrificio ancestral que había atrapado a su familia durante generaciones. Aquella noche, leyó en un viejo libro sobre el pacto. La vida de aquellos que desafiaban al patrón se convertía en alimento para la bestia, algo que él no podía permitir. No puedo dejar que esto siga, pensó Pablo. Sabía que debía actuar. La luna se alzaba, llena y brillante, mientras su corazón se preparaba para enfrentar al patrón. Debía rescatar a su hermana. Pero cuando se preparó para la confrontación, el toro negro emergió de la oscuridad, sus ojos relampagueando con un odio antiguo. El aire se tornó denso, casi irrespirable. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El toro negro se plantó frente a él, un símbolo de todos los males que había soportado su familia. La confrontación se sentía inevitable. ¿Podría desmoronar las cadenas que mantenían a su hogar bajo la sombra del miedo? Pablo sintió que el tiempo se detenía, que el destino de su hermana y su gente estaba a un paso de la verdad, y el sacrificio que se requería se vislumbraba en el horizonte. Sería una batalla no solo por su vida, sino por la libertad de su comunidad. ¿Estaba listo para ese precio? La cárcel de la oscuridad lo acechaba, y la pregunta permanecía en su mente: ¿cuánto estaba dispuesto a perder para rescatar lo que más amaba? Las sombras danzaban a su alrededor mientras Pablo se enfrentaba al toro negro. El bicho, grande como una montaña, resoplaba con fuerza, su aliento era un vaho caliente que le cortaba la respiración. Los ojos del toro, profundos y oscuros, parecían contener toda la ira del universo, y el brillo de la luna se reflejaba en ellos como si una llamarada se despertara del abismo. El joven sintió que su corazón podía estallar. El pacto, murmuró para sí mismo, recordando las advertencias de su madre. No debo temer. Con las manos temblando, buscó dentro de su alma la determinación necesaria. Sabía que lo que tenía que hacer no solo era por su hermana, sino por todos aquellos que vivían bajo el yugo del patrón.
Antes de dar un paso adelante, cerró los ojos por un instante, dejando que la oscuridad familiar lo envolviera. Un instante que pareció una eternidad. Ajenos a su valentía, ecos de la aldea llegaron a su mente, como un coro fantasmagórico. Quien se atreva a desafiar, verá al toro negro y nunca habrá de regresar. Pero entonces recordó su hogar, la risa de su hermana, las noches cálidas llenas de cuentos. Si me pierdo, ella estará a salvo, se dijo, apretando los dientes. Abrió los ojos. Sin darse cuenta, había dado un paso hacia el toro, y una brisa helada lo atravesó, como si el mismo viento le dijera que retrocediera. La bestia, impasible, bajó la cabeza. El silencio era tan pesado que su propio corazón parecía un tambor quebrantado. ¿Qué quieres de mí?, gritó, su voz resonando en los árboles como un eco de desafío. Pero la respuesta no llegó. En cambio, el toro negro soltó un relincho gutural. La tierra se estremeció, y el aire se cargó con un olor a azufre. Este es el momento, pensó Pablo, el momento de enfrentar mis miedos. Con cada paso que daba, el viento soplaba con más fuerza, llevándose consigo sus dudas. Se recordó valiente, se visualizó liberando a su hermana, rompiendo el maleficio que parecía rodearlo. Sin embargo, un gemido a sus espaldas lo sacó de su trance. Era un sonido que jamás había oído antes, una mezcla de lamento y desesperación, una voz que parecía venir de las entrañas de la tierra misma. Era su hermana. Pablo giró de inmediato, los latidos de su corazón resonando en sus oídos. «Ana», gritó, alzando la voz en busca de su hermana, pero el eco se perdía en el silencio opresivo. Siguió el sonido, su cuerpo ahora en piloto automático, guiado por una fuerza que lo arrastraba hacia el bosque. Las sombras se intensificaron y los ojos del toro seguían a cada uno de sus movimientos, observándolo con una expresión de predador desesperado. Corrió hacia los arbustos, la maleza rasguñando su piel. «Ana, ¿dónde estás?». Pero no había respuesta, solo continuos murmullos distantes que llenaban el aire, como si el mismo bosque hablara en susurros sobre el fatal destino que acechaba. Un sudor frío le recorría la espalda. El toro negro lo estaba siguiendo, pisando justo detrás de él, como un guerrero que aguardaba el momento de dar el golpe final. Cada vez que se detenía a escuchar, el lamento se hacía más intenso. Finalmente, llegó a un claro. Allí, en el centro de la oscuridad, había una figura encadenada a un tronco. Sus dedos eran delgados y su piel pálida. Era Ana. Pablo sintió que el corazón se le escapaba, sus piernas temblaban bajo la presión de la revelación. Pero antes de que pudiera acercarse, el toro negro emergió de las sombras, bloqueando su camino, dispuesto a cobrar su tributo. «¿Qué haré?», se preguntó, el terror y la rabia combatiendo dentro de él. La elección lo abrumaba, arriesgar su vida por el amor de su hermana o someterse a la voluntad de un ser infernal. Los ojos del toro parecían sonreír, una mirada que decía que todo estaba perdido. Sin embargo, algo en su interior se encendió. «No puede ser así», resonó una voz en su mente, atrayendo su atención hacia la verdad olvidada. «Los pactos solo tienen poder si uno elige creer en ellos». Con un grito que sacudió al universo, Pablo dio un paso hacia el toro negro. «No. Hoy romperé tu maldición». Al instante, el claro se iluminó. La libertad de su hermana estaba al borde, y sabía que el sacrificio sería necesario. Pero el horror se plantaba frente a él. La mirada del toro se volvió amenazante, los relinchos se hicieron más agudos, y el aire se tornó helado. Preparado para lo que vendría ahora, tenía que descubrir qué fuerza podría salvarlo del destino que le esperaba. Pero al mismo tiempo, una risa burlona provenía del bosque. La voz del patrón resonó, mostrándole que el verdadero juego apenas estaba comenzando. ¿Podría rescatar a Ana antes de que fuera demasiado tarde? Pablo sintió que el aire se comprimía a su alrededor, el despecho del toro negro se manifestaba con cada respiración que tomaba. El brillo escalofriante en sus ojos parecía penetrarle el alma mientras se preparaba para un inminente enfrentamiento. Tenía muy claro que todo se decidía en ese instante. Si se rendía, todo estaría perdido, no solo para él, sino para su hermana, para su aldea, para todos. Las cadenas que mantenían a Ana en el tronco sonaban tenuemente, como si el bosque reclamara la libertad perdida. «No puedo dejar que esto suceda», pensó, mientras el toro avanzaba un paso, luego otro. El suelo crujía bajo sus patas pesadas, resonando en el pecho de Pablo como si el mismo mundo vibrara ante el miedo.
¿Qué eres, maldición de mis ancestros?, gritó, enfrentándose a la bestia con la desafiante desesperación que solo un hermano puede tener. El toro, en respuesta, alzó la cabeza, sus cuernos relampagueando bajo la fría luz de la luna. La risa del patrón, esa voz horrible que temía, se hacía más fuerte, burbujeando como un veneno que llenaba el aire espeso. «Te has atrevido, muchacho, ahora pagarás el precio». Pablo cerró los ojos por un breve segundo, intentando concentrarse. Imaginó a Ana sonriendo, a su mirada llena de vida en vez de estar atrapada en la oscuridad. Abrió los ojos. «Hoy el giro será diferente», murmuró, sabiendo que debía actuar sin pensarlo más. Corrió hacia el tronco donde estaba su hermana. El toro negro lanzó un bramido aterrador, cargando en su dirección con la rabia del infierno. La adrenalina lo impulsó. Al llegar a Ana, vio los rostros de las sombras del bosque cobrar vida, susurros escalofriantes envolviéndolos en un manto de miedo. «Ana, dame tu mano», gritó. Pero en lugar de recibir el calor de su toque, sus palabras fueron devoradas por el rugido del torbellino de la oscuridad que los rodeaba. La conexión se rompía, las cadenas brillaban con un fulgor maligno que atravesaba los sentidos de Pablo. Cada eslabón que sostenía a su hermana parecía estar tejido por el mismo miedo que alimentaba al toro. «No. Déjala», gritó, y dio un paso hacia el toro, enfrentándose a la criatura con todo el ímpetu de su corazón. El suelo vibró con una mezcla de temor y desafío, entonces, una imagen lo atravesó como un rayo. Recordó un antiguo cuento que su madre había contado: el único modo de romper el hechizo de un pacto era quebrantar la voluntad del ser que lo custodia. Con ese pensamiento ardiente, Pablo se deshizo del miedo que lo mantenía prisionero. «Eres solo un monstruo», exclamó, su voz resonando en los rincones de la noche. El toro se detuvo. Un segundo. Esa chispa de vacilación lo llenó de valor. No obstante, el patrón no permitiría que esto pasara sin represalias. La risa burlona se convirtió en un eco de furia, creciendo entre los árboles como una tormenta. «¿Crees que eres tan valiente, Pablo? He estado esperándote. Te crees un héroe, y en este juego, todos son títeres». El viento sopló con fuerza, mientras los árboles crujían como si el bosque mismo estuviese vivo, dispuesto a devorar a quien se atreviera a desafiarlo. Ante la presión creciente, Pablo sintió que su determinación comenzaba a flaquear. Pero recordar a Ana lo abrazó con fuerza. La imagen de sus ojos brillantes lo infundió con un poder desconocido. El toro dio un paso hacia él, la tierra temblando bajo su inminente avance. «Ven, Pablo», parecía susurrar el aire, «algo oscuro está esperando». «¿Qué sucederá si rompo esas cadenas?», pensó, mirando de nuevo a su hermana, prisionera. Un peso abrumador se cernía sobre él. Con un grito que meció a la luna, se giró. «Voy a liberarte, Ana. No importa lo que sea necesario». Y así, él dio su siguiente paso, desafiando no solo a la bestia, sino al abismo que acechaba detrás de cada sombra. Pero la respuesta del patrón no se haría esperar. Un extraño silencio descendió, como si el mundo contuviera la respiración. Una revelación que lo dejaría helado estaba a punto de precipitarse. La noche aguardaba revelarle su verdadero horror. «Hoy no será un final cualquiera», resonó en sus oídos. «¿La verdadera prueba apenas comienza?». Pablo sintió que el corazón le latía con fuerza, como un tambor marcando el compás del miedo. El aire se volvió denso, casi palpable, y cada respiración chisporroteaba en sus pulmones. El silencio cargado de terror parecía burlarse de él. Detrás, el toro negro aguardaba, acechante, como una sombra amenazadora. «Debo hacerlo», murmuró para sí, la voz temblando pero férrea. «Romper el pacto». En su mente se dibujó la imagen de su madre, advirtiéndole sobre el peligro de aquellos que pactaban con lo oscuro. Ella siempre decía que una vez que entrabas en ese juego, no había vuelta atrás. Pero él no podía abandonar a Ana. El pensamiento de su hermana sufriendo atada a ese tronco lo impulsaba hacia adelante, convirtiendo su miedo en determinación. El toro negro avanzó, sus cuernos brillando con una luz antinatural. Pablo sintió que la oscuridad lo rodeaba, que las sombras del bosque se alargaban hacia él, como tentáculos queriendo atraparlo. Pero, en su mente, el rostro de Ana brilló con fuerza, como una luciérnaga en la noche. El niño había hecho una promesa. Mientras comenzaba a alzar el puño en dirección a las cadenas, una risa, oscura y sardónica, surgió en el aire.
¿Crees que tienes el poder para romper lo que durante generaciones ha estado sujeto a mí? La voz del patrón vibraba en la atmósfera, como si cada palabra fuera un latido de un ser monstruoso. No tienes idea de lo que estás a punto de desatar, niño. Cállate, gritó. No me detendrás. Con todas sus fuerzas, Pablo lanzó su puño contra las cadenas, el sonido del metal chocando resonando en el bosque como un lamento antiguo. Pero las cadenas no se rompieron. Un brillo oscuro se reflejó en los eslabones, como si la maldad se agazapara en su interior, burlándose de su desesperación. El toro, al sentir el desafío, fue un torrente de furia. Con un bramido que retumbó en los árboles, se lanzó hacia él. Pablo dio un paso atrás, su mente en blanco ante la certeza de que no podría huir. Pero antes de que el impacto llegara, algo cambió. Una oleada de energía palpable recorrió el lugar, como si la esencia misma del bosque se alzara en defensa. En ese instante, una figura espectral apareció entre la neblina que fluyó alrededor de Pablo. El rostro estaba familiar, aunque translúcido, había una tristeza en sus ojos. Era el espíritu de su madre. Pablo, confía en tu corazón, dijo ella, su voz como un murmullo suave. El amor puede romper cadenas más fuertes que el acero. Su luz se intensificó y, de repente, Pablo logró recordar lo que había olvidado, la fuerza del amor fraternal. Su determinación no debería surgir del odio hacia la bestia, sino de su deseo de salvar a Ana. Con ese pensamiento, levantó su mano nuevamente, esta vez, enfocando toda su energía en la conexión con su hermana. Ana, siente mi amor. Soy yo. Las sombras respondieron. El aire se volvió vibrante, y el bosque resonó con una sinfonía de ecos, como si todos los espíritus de los ancestros estuvieran apoyándolo. Las cadenas comenzaron a temblar, el metal resonando bajo un poder que parecía provenir del mismo corazón del universo. El toro, al ver la luz expandiéndose, retrocedió, pero no sin antes lanzar un último bramido de desafío. No lo permitiré, resonó el patrón, su voz creciendo en furia. Este pacto es mío, y no podré dejar que lo rompas tan fácilmente. Las cadenas de Ana comenzaron a vibrar, pero el toro negro se movió rápidamente, creando un aire de caos. Pablo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y entonces, un sentimiento abrumador lo invadió, ¿y si fallo? La luz de su madre se intensificó, mostrando un camino hacia el corazón del toro, donde la maldad parecía residir. Con un último grito, Pablo se lanzó hacia la bestia, decidido a liberar a su hermana y a enfrentarse a la oscuridad que amenazaba con consumirlos a todos. Esto no ha terminado, resonó el eco mientras la confrontación apenas comenzaba, un retumbar ominoso que presagiaba un desenlace devastador. La noche, con sus secretos y horrores, guardaba aún más sorpresas para Pablo y Ana. Pablo se impulsó a través del aire, sintiendo cómo la oscuridad lo engullía. El toro negro, con su mirada ardiente y sus cuernos amenazantes, parecía perderse momentáneamente entre las sombras. Sí. Había un brillo proveniente del corazón de la bestia y su espíritu guiador. Pero la incertidumbre lo invadió. ¿Realmente podía romper el pacto? El espacio a su alrededor se volvió un laberinto de sonidos. Un crujido de ramas, un aullido lejano de un lobo y el murmullo sarcástico del patrón. Nada de esto cambiará, Pablo. Es un juego que siempre ganaré. La risa fría se deslizó en el aire, un eco de maldad que se coló por entre los árboles. Con cada paso que daba hacia el toro, el suelo temblaba. Pablo abrazó la imagen de su madre manifestándose en su mente, alentándolo con su luz resplandeciente. Momento de verdad, murmuró, sintiendo la energía vibrante de la esencia del bosque a su alrededor. Ana, estoy contigo. Las cadenas de su hermana empezaron a brillar, retumbando con un eco ancestral. Al otro lado, el toro pareció detenerse, confuso y tenso, como si la luz lo atravesara y la oscuridad que lo sostenía comenzara a agrietarse. Pablo extendió la mano hacia Ana, aún atrapada, el terror en su rostro era palpable, sus ojos suplicantes. Ana, ven hacia mí, gritó, su voz una mezcla de desesperación y fervor. Al sentir su llamada, la figura de su hermana tembló, luchando contra los eslabones como si un hilo invisible los uniera. Pero el patrón no estaba dispuesto a ceder. Alguien como tú nunca podrá desafiar lo que ya ha sido sellado. Las sombras se movieron a su alrededor, como si los árboles mismos conspiraran contra él. El aire se hizo aún más denso, y un frío intenso le caló los huesos. Todo su ser le decía que debía dar un paso atrás,
que su vida misma dependía de retroceder. Pero los gritos sutiles de Ana lo mantenían firme y entonces, ocurrió algo inesperado. Un trueno resonó, y el cielo se iluminó con un destello blanquecino que atravesó el mundo, separando la noche de su cuento de terror. Era la llama de la esperanza, derrocando al miedo que lo envolvía. El espíritu de su madre, ahora en toda su forma etérea, lo rodeó por completo, fortaleciéndolo con su luz inquebrantable. «Confía en el amor, Pablo», insistió el espectro, el eco de su voz reverberando como un canto antiguo. «Tu fe puede provocar una explosión, puede convertirse en el mayor guerrero contra la oscuridad». Con renovada fuerza y un grito desgarrador, Pablo cargó hacia el toro. «¡No más!». Su puño se cerró en un golpe descarnado, dirigido a lo que parecía un núcleo de pura maldad. Cuando su mano conectó, la luz brilló aún más, llenando el aire con una energía mágica. Las cadenas de Ana vibraron con fuerza, y los ecos de las risas del patrón comenzaron a desvanecerse como el humo en el viento, pero el toro, aún aterrador, contraatacó. Con un grito gutural, se lanzó hacia él, y la fuerza del impacto lo atravesó, desbordando un tumulto de sombras. Pablo cayó de rodillas, sintiendo que la oscuridad lo envolvía, y en ese momento, pensó, «¿Acabaré aquí? ¿Todo habrá sido en vano?». Sin embargo, el rostro de Ana, aferrándose al flujo de la luz, lo alentó a seguir. «Hermano». Su voz atravesó el caos, haciéndolo despertar de su desesperación. Con lágrimas en los ojos y la claridad de su amor, Pablo se levantó, decidido a luchar. La luz floreció dentro de él. «Lo haré», prometió, mientras el aire se electrificaba a su alrededor. La batalla apenas comenzaba, y el destino de ambos, junto al oscuro pacto del toro, pendía de un hilo. Esa noche, todo el bosque estaba a punto de convertirse en un campo de confrontación supernatural. En ese instante, el patrón volvió a hablar, su tono cargado de una cólera antigua. «¿Crees que puedes quitarme lo que es mío, niño? Pero lo que desatas no es la luz. Es la furia de lo que he despertado, y no sabías lo que realmente eres». El sudor frío recorrió la frente de Pablo. El miedo no se había ido. ¿Qué había desatado realmente? Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, ya no era solo un pacto. Era algo más grande y pervertido. La oscuridad, frenética y llena de vida, se arremolinó a su alrededor, preparando el campo para un enfrentamiento que cambiaría no solo su destino, sino el de todos aquellos que habían caído bajo el dominio del patrón. Mientras sus corazones latían en un mismo compás desafiante, Pablo se preguntó si lograría salir de esta pesadilla. ¿Podría superar la maldad que había sido invocada? La respuesta estaba oculta en la sombra, aguardando su desenlace final. Pablo sintió como el aire se volvía espeso, casi tangible, mientras la esencia oscura del patrón se apoderaba del entorno. Las sombras que danzaban a su alrededor parecían cobrar vida propia, moviéndose con un propósito maligno. El toro, ahora tan solo un contorno en el mismo abismo de penumbra, se lanzó hacia él, sus garras tratando de despojarlo de la luz que había despertado dentro suyo. «Pablo». La voz de Ana resonó, vibrando con una mezcla de miedo y determinación. «No te dejes vencer. Recuerda lo que somos, nunca hemos estado solos». El aliento de Ana se percibía como un estertor en la distancia, una conexión frágil, pero poderosa. El impacto del toro lo lanzó de espaldas, un fuerte golpe que resonó en su cabeza. Su cuerpo se sacudió, el suelo pareció tragarse su ser. Pero en la oscuridad, un destello de luz lo abrazó. Con un esfuerzo titánico, se puso de pie, tambaleándose, sintiendo el ardor de su piel que aún rezumaba la energía de su lucha. «Enfrentémoslo juntos», gritó, recordando las enseñanzas de su madre, el consejo de arañar la superficie de lo imposible. El patrón se había sobrepuesto a su humanidad, pero aún había esperanza. Era un desafío, un reto ardiente. El toro, consciente del cambio en la energía de Pablo, retrocedió momentáneamente, como si sintiera el desafío que emanaba del joven. Las sombras comenzaron a girar más rápido, formando un torbellino oscuro que hacía eco de las risas retorcidas del patrón. «¿Es esta tu lucha? No es más que una broma, niño sin rumbo». La voz resonó, burlona, como un eco prolongado, atrapándolo en el dolor de su propia vulnerabilidad. «No soy solo un niño». Pablo gritó, su voz a la par del trueno que retumbaba en el cielo. «Estoy hecho de la luz de mi madre, y su amor me concede poder».
Extendió sus manos, dejando que la visión de Ana brillara a través de sus recuerdos, la conexión lo fortaleció. La luz estalló de su pecho en un resplandor cegador, forzando a las sombras a retroceder. Las encarnaciones oscuras chillaron, sus formas distorsionadas tambaleándose ante el poder que Pablo desataba. Era un espectro lumínico, un faro en medio de la tormenta. Por Ana. Por mi madre. La energía vibró a través de él, su fe brotando como un manantial. Con cada palabra, cada emoción, soltaba el miedo que lo había mantenido cautivo. Alzó sus manos hacia el toro, dispuesto a liberar la verdad contenida en ese destello luminoso. Pero el patrón, enfurecido, dejó escapar un grito tan poderoso que el cielo se oscureció aún más. ¿Crees que puedes deshacer lo que he tejido? Tu sangre me pertenece. Su risa sonó como un trueno que estalla, el dolor y la rabia se agolpaban en el aire. Pablo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si todo el bosque estuviera a punto de colapsar. La batalla era inminente, y el precio podría ser alto. Con cada instante, la luz que emanaba de su ser parecía competir con la oscuridad invasora. Deja de pensar en mí, piensa en Ana. La voz de su madre resonó nuevamente en su mente. Era una llamada hacia la esperanza, un recordatorio de lo que realmente estaba buscando. Sin previo aviso, el toro se lanzó hacia él a la velocidad del viento. Con un grito cargado de discusión interna, Pablo se preparó para lo que vendría. ¿Sería suficiente su luz? ¿Podría realmente romper el hechizo oscuro y salvar a Ana? Mientras la bestia se abalanzaba, un escalofrío helado recorrió su espalda. El tiempo se detuvo. En ese frágil momento, maravillas y miedos se entrelazaban, la frontera entre la vida y la muerte desdibujándose ante el poder de su amor. La respuesta al pacto que había invocado estaba justo frente a él, y no sabía si podría manejar lo que se desataría a continuación. Con el corazón palpitante y la luz brillando intensamente, Pablo se dispuso a enfrentar no solo al toro, sino a su propia oscuridad. Porque al final, eso era lo que realmente había desatado, algo que se erguía amenazante en su interior, una verdad que aún no había enfrentado, y en el aire, justo antes del choque, una voz susurró: «Estás a punto de descubrir quién realmente eres». Pablo apretó los dientes y cerró los ojos, sintiendo como la luz irradiaba de su cuerpo como un sol interno. Podía escuchar el rugido del toro, el viento desgarrador que arrastraba las sombras hacia él, pero en ese instante, el tiempo se detuvo y todo cobró claridad. La oscuridad, temido monstruo al que había confrontado, no era solo una entidad externa. Era parte de él. Su propio miedo, y mientras el toro negro giraba, buscando la vulnerabilidad de su presa, Pablo se exigió pensar en Ana. Su risa, su cálida voz, las promesas de una vida juntos. Todo eso lo empujó hacia adelante, como una flecha lanzada con fuerza. «No eres más que una bestia», gritó, y ese grito no solo fue un desafío, fue una declaración. «Soy más de lo que imaginaste». Con un movimiento de brazos, canalizó la luz que había en su interior, la dejó desbordar de su ser en un haz brillante hacia la colisión inevitable. El impacto fue como el estallido de una bomba, una onda expansiva que iluminó la noche. A través de la luz, vio una imagen fugaz de Ana, onírica y distante, y eso lo motivó aún más. El toro, atrapado en la explosión de luz, se retorció y chilló. «No puedes», bramó su voz, resonando en un eco agonizante que parecía calar en los huesos de Pablo, pero mientras la sombra del toro se desmoronaba, los tentáculos oscuros del patrón comenzaron a desplegarse. Un murmullo gélido le llegó al oído, un susurro que prometía la destrucción si no escuchaba. «Tu sangre es mi poder, tu alma mi alimento». ¿Qué luz puede competir con la eternidad de la oscuridad? Los ojos de Pablo se llenaron de un pánico que casi lo hizo tambalear. De repente, se sintió pequeño, desamparado, atrapado en una lucha que no había elegido. Las sombras intentaban envolverlo, atraerlo a la desesperación. Justo cuando el miedo lo invadía, recordó a su madre, sentada junto a él en noches de tormenta, contándole historias de héroes que vencían a las criaturas de la oscuridad. Cultivó ese sentimiento en su pecho como un refugio. «No. No voy a dejar que me controlen», gritó, su voz resonando con fuerza inesperada. Dijo su propio nombre en un alarde de afianzamiento. «Soy Pablo, no seré tu víctima». La luz brilló más intensamente, empoderada por su resolución. El toro, aún desollado por la acción, se detuvo y su rugido se convirtió en un grito de frustración.
Las sombras alrededor empezaron a chisporrotear, su avance frenado por el ardor que emana de su alma, pero el patrón no se detuvo. Con un movimiento brusco, las sombras se torcieron hacia él, creando un remolino que buscaba devorarlo. El miedo está en tu sangre. Has ido demasiado lejos. Acepta tu derrota y te liberaré, niño. Pablo sintió como si el aire se comprimiera a su alrededor. Estaba a un paso de ser consumido. Con un instante de claridad, pensó en Ana, en los sacrificios realizados, en lo que significaba perderla. Sabía que no podía dejar que eso pasara. «Puedo destruirte», exclamó, reuniendo todas sus fuerzas. Cuando sus manos se alzaron de nuevo, una chispa de luz pareció provocar un destello de esperanza entre las sombras. El desafío había cambiado. No solo luchaba por su sobrevivencia, sino por lo que amaba. Las sombras se arremolinaron en una grotesca danza, pero la luz de Pablo fue más fuerte. Sin embargo, justo en el clímax de su explosión, algo oscuro pareció emerger del fondo de su mente. Una imagen, como un destello, apareció ante él. Era algo que no había esperado encontrar, y que cambiaría todo lo que creía saber sobre su lucha. «¿Qué es esto?», murmuró, su voz llena de confusión y miedo. La luz se tornó en el lugar donde la oscuridad se replegaba, y lo que apareció a su alrededor fue un eco de lo que Pablo nunca pensó que podría existir. Era como un reflejo de sí mismo, pero contundido en la desesperanza. En un instante revelador, comprendió que el verdadero enemigo no solo estaba en el toro o las sombras, sino en algo profundamente arraigado en su propia historia familiar, algo que había estado presente desde el principio. La verdad se abalanzó sobre él con una presión que amenazaba con aplastarlo. El rugido del toro se intensificó, ahora era consciente del cambio. «Aún no has ganado», bramó el patrón, pero la sombra se había vuelto más volátil. «No puedes escapar de lo que eres». Pablo comprendía que el verdadero desafío apenas comenzaba, porque, al final, no solo luchaba contra un monstruo exterior, sino contra un legado que pronto tendría que enfrentar. La luz de Pablo Pels en un mar de sombras que danzaban y se retorcían a su alrededor. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor en la oscuridad. La sensación de que algo más acechaba, más allá del toro negro y el patrón, le provocó un escalofrío que le recorrió la espalda. «¿Qué se supone que soy?», murmuró para sí mismo, una pregunta que retumbó y reverberó en su mente. Las sombras se estaban acumulando, enredadas en su alrededor, como si esperaran que se desmoronara, que perdiera la fe. Volvió a pensar en Ana, en su amor y en su valentía. No podía dejar que la amargura de su pasado lo consumiera. Con un nuevo ímpetu, levantó la mano. La luz que emanaba de él se volvió más intensa, cortando las sombras como un cuchillo, abriendo un pequeño camino hacia la victoria. «Tu oscuridad no es más fuerte que mi luz», gritó. Pero sus palabras fueron solo un eco de su miedo. El patrón se reía, una risa oscura que llenó el aire como un veneno. «Tu luz es un parpadeo, un destello. La oscuridad es vasta, es eterna. Tu lucha es demente, Pablo. Deberías haberlo entendido. Eres parte de este legado, al igual que todos los hombres de tu familia». Las palabras del patrón daban vueltas en su mente. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había en su familia que lo atara a esa oscuridad? La revelación lo invadió como un torrente helado. Pero antes de que pudiera digerirlo, un brusco movimiento lo sacó de su trance. El toro negro, acosado por la luz, bramó con rabia, su figura ahora más distorsionada que nunca. Se abalanzó sobre Pablo, y en la bruma del conflicto, un destello de miedo se cernió en su corazón. Las sombras se arremolinaron, convertidas ahora en una vorágine, como si la misma tierra se agrietara bajo el peso de los secretos. Pablo se sintió arrastrado hacia las sombras, pero luchó. «No me arrebatarás mi libertad». Su voz resonó, y el resplandor de su luz pareció iluminarlos a todos por un instante, sacudiendo la desesperación. Pero esa luz solo había despertado a figuras sombrías en el horizonte, rostros distorsionados que representaban su historia familiar. Imágenes de hombres cayendo uno tras otro en la oscuridad, sus ojos vacíos reflejando el horror. «Ahora lo entiendes», susurró el patrón, mientras se mezclaba con los rostros de sus antepasados. «Siempre has sido parte de esto. Tu sangre ha pactado con la oscuridad. Y cuando caigas, serás uno de ellos». El terror golpeó a Pablo como una ola fría. Era un ciclo imparable, un legado de sombras que lo llamaba. Pero, a pesar de todo, algo se encendió en su interior.
La luz retumbó y lo llenó con la fuerza de sus ancestros, no aquellos que habían caído, sino los que habían luchado y resistido. No seré otra víctima. He decidido que este ciclo se romperá hoy, gritó, su voz cargada de determinación. La luz creció, más brillante que antes, iluminando las figuras sombrías que lo rodeaban. Fue en ese instante que, de entre las sombras, emergió una risa muy familiar. «Ana». «Pablo, por favor», llamó su voz, un eco de esperanza y desasosiego que retumbó. Ella estaba ahí, como un hilo entre la luz y la sombra, atrapada entre dos mundos. Su corazón se detuvo. «Ana, ¿qué haces aquí? Sal de ahí». «Pablo, escúchame», le instó, y la luz que la rodeaba pareció titilar en respuesta. «No puedes dejar que esto te consuma. Debes enfrentarlo. Juntos, debemos descubrir la verdad que nos ha mantenido separados». El tiempo parecía suspendido. Una verdad aún más impactante se cernía, como un eco del pasado. Y en ese momento de vulnerabilidad, se preguntó, ¿qué secretos escondía su conexión? Las sombras comenzaron a contraerse, pero el patrón no estaba dispuesto a dejarlo ir. «Te necesito, Pablo. Rechazarás tu destino. Pero no puedes escapar. Te reclamaré». La lucha se intensificaba mientras Ana extendía la mano hacia él, ofreciendo una luz que era mezcla de su amor y fe. Pablo sintió el ardor en su pecho, la resistencia junto a su propia esencia, y con los ojos fijos en Ana, supo lo que debía hacer. La verdad era aterradora, pero, ¿sería su amor suficiente para cambiar el destino que los había unido, o sucumbiría a la oscuridad que tanto temía? La pregunta ardía en su mente mientras se preparaba para el siguiente impulso. ¿Podría desafiar el legado que pesaba sobre sus hombros, o sería solo otro ladrillo en el camino hacia la oscuridad eterna? El suelo temblaba bajo los pies de Pablo mientras la luz que emanaba de él luchaba por mantenerse brillante. La conexión con Ana se sentía frágil, una cuerda que podía cortarse en cualquier momento. Las sombras se retorcían a su alrededor, como serpientes hambrientas buscando devorarlo. Era un enfrentamiento entre el amor y la desesperación. «No, Pablo», gritó Ana, su voz resonando como un canto de sirena en la oscuridad. «Si te rindes, todo habrá terminado. Debemos conectarnos». Él dudó. Las palabras del patrón resonaban con fuerza, una advertencia que se sentía demasiado real. Pero en la profundidad de su ser, la luz de su amor por Ana ardía, igual que la determinación de romper el ciclo maldito. «No caeré, no otra vez», respondió, extendiendo su mano hacia Ana. Se concentró, reuniendo cada partícula de luz que tenía. El toro negro avanzaba, cada paso retumbando como un trueno. Las sombras gritaban, susurros de antepasados que habían perecido, alzando su voz en un coro de tormento. «Tus ancestros te demandan, Pablo. Debes rendirte. Este es tu destino». Pero en la mirada de Ana había un fuego que lo mantenía en pie. «Nosotros elegimos nuestro destino, no ellos. Recuerda quién eres, Pablo. Recuerda». Un destello de luz apareció al final de su brazo, y por un momento, el miedo se desvaneció, sustituido por una claridad que iluminó todo a su alrededor. El toro negro se detuvo, aturdido por la intensidad del resplandor, y por un breve instante, el tiempo se congeló. «Juntos», exclamó Pablo, y entrelazó sus dedos con los de Ana. La luz que emanaba de ambos se entrelazó, formando una barrera brillante contra la oscuridad que intentaba engullirlos. La conexión era palpable, una explosión de energía que atravesaba el aire, convirtiendo las sombras en un espectáculo de luces danzantes. El patrón, finalmente alterado, replicó con un grito de rabia. «No permitiré esto. No escaparás de tu legado». El aire se llenó de un chillido desgarrador a medida que el toro negro se retorcía. La luz que antes había sido su opresora ahora lo debilitaba. Pero incluso mientras la luz los protegía, Pablo sentía que algo oscuro se cernía, una verdad que se mantenía oculta en los rincones de su mente. «¿Qué es lo que estás ocultando, Pablo?», preguntó Ana, su voz temblando con una mezcla de preocupación y expectación. «¿Qué te impide avanzar?». Los recuerdos comenzaron a surgir como remolinos en su mente. Imágenes de sus antepasados, algunos que eran héroes, otros derrotados y consumidos por la oscuridad. Pero había un rostro entre ellos que se resaltaba, su abuelo, el que había tomado la decisión de pactar con esa oscuridad para proteger a su familia. «No», gritó Pablo, como si quisiera despertar de una pesadilla. Sabía lo que debía hacer.
No podía permitir que el legado de miedo continuara. Debía enfrentarlo. Con un aliento profundo, liberó un grito lleno de poder. ¡Ya no! No más pactos, no más sombras. La luz estalló con fuerza, arrastrando las sombras hacia atrás. El torbellino de energía fue acompañado por un rugido que resonó en todo el lugar, como si la tierra misma lo apoyara. La conexión entre él y Ana se volvió aún más intensa. ¿Estás listo, Pablo?, preguntó ella, mirándolo a los ojos, reflejando la lucha y la esperanza. Debemos invocar la verdad que nos ha mantenido separados. Pablo asintió, su corazón latiendo con fuerza. La oscuridad podía gritar, pero iba a enfrentarse a su legado. El desafío era inminente. ¿Podría enmendar el pasado y finalmente ser libre? Mientras las sombras se retiraban, él empezó a murmurar las palabras que recordarían a su familia quienes realmente eran. Pero el silencio se rompió cuando un estruendo retumbó como un trueno. Algo maligno estaba despertando. Lo que hayas decidido no tiene vuelta atrás, susurró el patrón, su voz helada, mientras la tierra temblaba aún más, augurando que lo peor estaba por venir. El aire se tornó pesado, y una risa macabra resonaba en la distancia. Pablo supo que el verdadero duelo aún estaba por comenzar. ¿Qué vendría? ¿De su decisión? En el horizonte, sombras más grandes empezaban a formarse, y la noche aún tenía más secretos que revelar. ¿Qué horrores estaban esperando por él al otro lado de su valentía? La luna llena brillaba con un resplandor inusual mientras Pablo y Ana permanecían unidos en un abrazo luminoso frente a la oscuridad que los amenazaba. Las sombras del bosque aún danzaban a su alrededor, pero había una nueva energía, algo que palpitaba en el aire, algo que desafiaba al patrón y a su maldición. Debemos juntos recordarlo, dijo Pablo, sintiendo como el calor de Ana lo llenaba de valor. El amor es más fuerte que cualquier pacto. Si nuestros ancestros pudieron resistir, nosotros también podemos. La determinación brillaba en sus ojos mientras las sombras crujían y se retorcían, tratando de descifrar cómo enfrentarse a esa luz resplandeciente. Por nuestra familia. Por todos los que cayeron, gritaron ambos a la vez, levantando las manos hacia el cielo. La luz que brotaba de ellos se intensificó, iluminando el claro y desgarrando las sombras que se acercaban. Era como si el propio bosque respondiera, susurros de aliento llenando el aire. El patrón, furioso, gritó desde el fondo de la oscuridad: «No se atrevan a desafiarme. Mi poder es eterno. Sus esfuerzos son en vano». Pero no era solo su voz, era como un eco de todos aquellos que habían pactado antes que ellos. «Hoy, rompemos la cadena de dolor», replicó Pablo con brillante determinación, cuando las sombras comenzaron a desmoronarse frente a su luz. La sangre de sus ancestrales erectores resonaba en su interior y desde lo más profundo de su alma, una voz poderosa floreció: «No más miedo. No más sombras». Con cada palabra, la luz se expandía, enviando ondas que desvanecían a la sombra, como un sol que emergía del alba, derrocando la negrura de una difícil noche. La conexión entre él y Ana se llenaba de fuerzas, cada susurro de amor y esperanza se sentía como un canto armonioso que resonaba a su alrededor. El toro negro bramó en un mensaje de desesperación, intentando liberarse del dominio que había ejercido sobre la aldea por tanto tiempo. Pero, contra todo pronóstico, no podía prevalecer ante aquel vínculo irrompible que Pablo y Ana habían forjado. Con un gesto decidido, Pablo dirigió su mano abierta hacia el toro. «Este es el momento de ver tu verdadero rostro. Una vez más, la luz vencerá». La luz brilló, volviéndose tornados de esperanza que envuelven al monstruo en un abrazo fulgurante. La sombra envolvente del toro se suspendió por un instante, mientras su propia oscuridad empezaba a consumirlo, destruyendo el vínculo que mantenía con el patrón. «No. No puedes destruir lo que soy», gritó el patrón, cada palabra impregnada de un terror antiguo que reverberaba en el aire. Pero a medida que su grito se alzaba, la luz de Pablo y Ana estaba dispuesta a no dejarse vencer. La esencia de su amor superaba cualquier pacto o sombra, eran la fuerza que había permanecido olvidada y ahora resplandecía como el oro puro. Finalmente, un estallido de energía consumió el claro. Las sombras gritaban mientras se desmoronaban por el poder liberador de su conexión. La figura del patrón se desvaneció entre horrendos gritos, y Pablo sintió como la carga que había pesado sobre él y su familia se disolvía en el aire. La compañera de su corazón, a su lado, sonreía con lágrimas brillantes en sus ojos. «Lo hicimos, hermano, lo logramos». Pero él no se quedó ahí, en su pecho, la conexión vibraba. «No solo somos nosotros, Ana. Hemos liberado a todos.
Nuestra familia es libre, y nuestra comunidad también. Las últimas sombras se disiparon, y el claro junto al bosque empezó a cobrar vida nuevamente. La luna brillaba más hermosa que nunca, mientras los ecos de un antiguo miedo desaparecían por completo. En la aldea, las almas que habían sido capturadas en la oscuridad comenzaron a emerger, recuperando su esencia y su brillo. Pablo y Ana miraron el amanecer. El aire se sentía fresco, lleno de promesas y vida. Su comunidad los abrazó con gratitud y amor, reconociendo el sacrificio que habían hecho por todos. Ellos llevaban consigo el legado de valentía y amor que había vencido a la oscuridad. Fin. Necesitas suscribirte ahora mismo. Cada suscripción cuenta. Dale al botón de like ahora mismo para que el algoritmo nos ayude a llegar a más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan esta conclusión en sus vidas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no lo dejes para después.